Pues ya están con nosotros los de Atracción Orquesta. ¿Cómo les va? Buenos días. Así es, buenos días. Todo excelente, gracias a Dios. Qué bueno que nos acompañan acá. Ya después de muchísimos años de trayectoria, cuéntenos cuántos más o menos. Así es, 21 años, comenzamos en 14 de febrero del 95. ¿Tanto tiempo ya? Así es, tengo bien grabada esa fecha. Muy Claro. bien, cómo no, es una fecha importante para todos los que nos gusta la música tropical, pero con un tinte mexicano. Le están metiendo a ritmos antillanos como que el sellito nacional, ¿no es así? Así es, así Cuéntenos, es. ¿cómo está Precisamente nos rodeamos de un equipo de trabajo grande. Quiero mandar un saludo para Eric González y 7PM, es la productora que nos está manejando y estamos tratando de hacer las cosas bien, salsa mexicana para los mexicanos y para el mundo entero. eso? Digamos que es una especie de pico de gallo. Bueno, sí, con ese toque de pico de gallo, claro que sí. Oye, cuéntenos, ¿ustedes de dónde son? ¿Por dónde? Mira, todos somos de aquí, de diferentes puntos del DF, Sí. pero principalmente el director que soy yo de la Colonia Obrera. Saludos para toda la gente de la Colonia Obrera. Un saludo para todos allá en la Colonia Obrera, muy cerca de aquí, del centro histórico de la Así Ciudad de es. México. Oigan, y las fiestas ahí en la Colonia Obrera me imagino que deben estar en buena parte amenizadas por ustedes, ¿verdad? Claro que sí, pues fíjate que no tanto, nosotros ¿No? vamos a muchos lados, es raro que estemos en la Colonia Obrera, pero sí cuando se da la oportunidad en aniversarios de mercados, bailes populares, estamos ahí en la colonia, nos sigue mucho la gente. ¿Y qué tal se pone? Bien, tú ¿Sí? sabes cómo son los barrios, Así las es. fiestas de los barrios son muy padres. Y, Oye, y ahí se hacen romances, se conocen personas a través del baile. Cuéntanos un poquito. ¿qué claro, pasa en por esas supuesto, o fiestas sea, en las que ustedes tocan? no tanto nosotros, pero sí lo que vemos de este lado así. Eso, del otro lado. Parejas que comienzan una amistad bonita, ya Sí. después nos invitan a sus bodas, después ya los dejamos de ver, nos invitan a los bautizos, los dejamos de ver a los divorcios. No, cierto, ahí no ya tan no. así, pero Ya no, pero qué bonito que se conozcan en las fiestas en las que Así ustedes es. tocan. Oigan, y cuéntenos, ¿qué nos van a cantar? Salsa mexicana. Sí. Y precisamente es una letra de Susi Rodríguez, que tenemos el gusto de tenerla con nosotros. Ella es ganadora por tercer año consecutivo como la mejor cantante de salsa aquí en México. Muchas felicidades por eso. gracias. Oye, nos va a consentir hoy. ¿Cómo se llama la canción? Bueno, no está tan buena para los hombres, pero se llama Cobarde. Cobarde. Arránquese con ella. Cobarde, no sigas mintiendo, diciéndole a todos que yo soy la mala, que viviste engañado. Soy una malvada, cruel, mentirosa, que jugué contigo.
¡Ay, cobarde! Así es. Cuéntenos, ¿qué pasa cuando se ponen a tocar esta canción en las fiestas? ¿Sí se paran todos a bailar o hay unos señores que como... Sí, no, y somos la burla de las mujeres en estos temas, en este tipo de temas, creo que sí. ¿Cómo está eso? ¿Por qué? Sí, bueno, pues ya sabrán lo que las mujeres se imaginan con este tipo de temas, ¿no? Pues espero que nada serio y que todos festejen y bailen contentos en las fiestas. Ah, claro, Así es, no, eso es por supuesto, eso es parte del show, ¿no? La Así gente es. se adentra, yo creo que en todos los géneros la gente escucha un tema, le gusta, se adentra, pero nada fuera de lo normal, todo bonito. Oye, y es que la salsa es de lo más rico que hay para bailar, es lo que más les piden. Así es. Bueno, nosotros somos reconocidos como orquesta salsera, pero Sí. ya cuando estamos en un evento privado, pues que le gusta a la gente que la cumbia y la versatilidad de la orquesta pues es grande. Tocamos salsa, cumbia, matancera, merengue, todo lo que nos lleguen a pedir. De todo. Podemos asimilar todos los ritmos. Todo lo que tenga que ver con el baile. Así es. Es que con el baile, ¿qué sacamos? Además de los demonios, también la alegría, ¿no? Ah, claro, principalmente. Es lo primero que le pedimos a la gente cuando comenzamos una actuación, ¿sabes qué? Un aplausito de la buena vibra y todo. Eso. Así es Eso. como todo fluye bonito. Pues un aplausito para la siguiente canción. ¿qué va a Ah, ser? claro que sí. La siguiente canción es más alegre. Habla de conquista, de cuando los hombres no se atreven a decirle a la mujer Mejor que les cántanos. gusta, ¿no? Sí, Canta está bien. antes de platicar. Claro que sí. Eso. Para ellos son las voces de Wichi Rodríguez y del gemelo de Javier. Vámonos Así con que ellos. voy a decirle que la quiero. Ah, pues hay que decirle que la queremos. Claro que sí. Voy a decirle que la quiero, voy a decirle que no puedo seguir ocultando este sentimiento. Tiene la sonrisa más linda que he visto, cuando me mira se me mueve el piso, creo que mi corazón acelero sus latidos. Cuando se me acerca
¡Bravo! Atracción Orquesta, voy a decirle que la quiero. Pues, ¿cuál voy a decirle si ya le dijeron todo con esta canción? Así es. Todo. Así es. Cuéntenos rápidamente, ¿cuáles son sus redes sociales? Claro que sí, las redes sociales manejamos 3. Sí. El Facebook, Atracción Orquesta Jesús González. La otra red es el canal oficial en YouTube. Sí. Atracción Orquesta, y la otra es el correo. Atracción-orquesta@hotmail.com. Ahí son las redes sociales. Y ahí nos podemos enterar de dónde van a estar tocando próximamente, Así es, ¿no es así? Así es, claro que sí. De verdad que hay muchísimos lugares a donde vamos y este mes es muy importante. Además de estar en los miércoles tropicales del Gran Forum, Sí. que es padrísimo, invitamos a la gente. Y ahí nos podemos enterar en sus redes claro que sociales de todo, ¿no? Y tenemos acompañamientos internacionales en todo lo que viene julio. Ya estuvo. Acompañando a gente Ya de Puerto sabemos a Rico, dónde. Colombia. Ya sabemos a dónde seguirlos y dónde seguir la fiesta. Así es, claro que Muchas sí. gracias por haber estado aquí con nosotros. Y No, gracias.